Buenas tardes, el día de hoy vamos a tener el tema de medidas de tendencia central para datos agrupados. En la clase anterior ya hemos hablado de qué es una media aritmética. Vamos a hablar de tres medidas de tendencia central. Media aritmética, o promedio, o media. Mediana y moda. Sabemos que la media aritmética, o promedio, o media, pues para hallarla en datos no agrupados era fácil, era sumar sus datos y dividirlo entre la cantidad de datos. En el caso de acá, cuando hablamos de datos agrupados, hablamos pues de límite inferior y límite superior. Donde estamos simbolizando a la X como la media aritmética y vamos a hallar la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿De acuerdo? Frecuencia absoluta por la marca de clase. Todo entre el total de datos. Todo entre el total de datos. Entonces, acá tenemos dos ejemplos. Vámonos a irnos a Excel para poder trabajar. ¿Visualiza? Sí, mis. Okay. Miren, para yo hallar en el caso cuando me dan de esta forma, cuando no hay intervalos, pero son datos agrupados, este se llama una media ponderada. ¿Por qué? Porque no hay límites, pero sí están agrupados. ¿Qué quiere decir? Que aquí dice, determine el número promedio de trabajadores por empresa. ¿Qué dice? Me está diciendo que está viendo un trabajador de la empresa 2, 4 trabajadores de la empresa 3, 7 trabajadores de la empresa 4, 5 trabajadores de la empresa 5 y 3 trabajadores de la empresa 6. Entonces, para yo hallar su promedio o media aritmética, sencillamente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la frecuencia absoluta por los datos que me dan del número de trabajadores. Y sencillamente hago esto. Igual. Y multiplicamos 1 por 2. Enter. Y sencillamente cojo y arrastro. Pero a mí no solamente me piden, solamente me están pidiendo, no solamente me están pidiendo la sumatoria, me están pidiendo, ya está el producto, pero me están pidiendo la sumatoria de ese producto. ¿Y cómo hallo la sumatoria de ese producto? Sombreo y hallo su sumatoria. ¿De acuerdo? Está la sumatoria. Pero también me piden el total de datos. O sea, ¿cuántos datos hay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar toda la frecuencia absoluta y sencillamente ya sé que tiene 20 datos. Entonces, ya tengo el total de datos, tengo la sumatoria de la frecuencia absoluta con la marca de clase, que en este caso son el número de trabajadores mismo. Entonces, ya sabemos cómo inserto, a ver... Quispe García. Quispe García. Y Lizar de Córdoba. A ver, Quispe García. ¿Cómo voy a insertar
¿Cómo inserto la media aritmética, el símbolo de la media aritmética? Ya lo hemos hecho en la clase anterior. ¿Cómo lo inserto? A ver, ¿quién me dice cómo inserto el símbolo de la media aritmética? Miss, yo. No, Miss. A ver, Vamos a insertar. a ver, ya, en insertar donde dice símbolo, ya, muy bien, un ratito, Quispe García. Insertar donde dice símbolo, ya. Clic donde dice símbolo, ¿qué hago ahí? Luego acento. ¿Ah? ¿Qué más? Haga clic nomás, Miss, y ahí le va a aparecer Ya. en su icono. A ver, Quispe, ya está su icono, Quispe, ¿qué más? ¿Hago clic aquí en ecuación o en símbolo? En ecuación, perfecto, ya está en ecuación. Ahora, ¿qué hago? ¿Dónde me voy, Quispe? En acento, muy bien. De ahí, ¿dónde? ¿Aquí o aquí? ¿En tilde o en barra? Claro, donde tiene una rayita arriba. Luego, ¿qué hago? Hago clic en el cuadrito. ¿Y qué letra coloco? X. X. Y luego, a ver, Quispe, dime. Espacio, no, el direccional. Si le doy espacio, va a crecer, mira la línea. El direccional de la derecha. Y recién hago espacio. Y el signo igual. Observo que está muy pequeño. Vamos a agrandarlo, vamos a ponerlo en 20. Y ahora sí está más bonito. Ok, media aritmética, aquí está. Media aritmética es igual. Dice, la sumatoria. Vamos a aplicar. Sumatoria del producto, acá está. Entre el total de datos, acá está. Por lo tanto, mi media aritmética, ¿cuánto sale, chicos? 4.25. 5. 4.25. 4.25. Ese viene a ser mi media aritmética. Ahora observo que ya tiene límites. Límite inferior, límite superior. Y observo que mi marca de clase, ¿cómo se halla la marca de clase? Profe. Acuérdense. A ver, dígame, ¿quién me dice cómo se halla la marca de clase? Días. Se suman los límites y se dividen entre dos. Límite inferior, límite superior y entre dos. Perfecto. ¿Apellido? Díaz. Díaz. ¿Se me escucha bien, Miss? Díaz Luján, sí, sí se escuchó bien. Muy bien, Díaz. Claro, la marca de clase es el punto medio que hay entre los dos límites. Acuérdense eso bien claro. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre
2. Sale 2.5. Ahí está mi marca de clase. ¿Entre quién? Entre n. Entonces yo tengo que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Igual, la frecuencia es 5 por mi marca de clase. Bajo y ya está. ¿Pero a mí me piden solamente el producto o qué más me piden? ¿Qué más piden? Ahí está pidiendo la media, Miss. Entonces pero, tendríamos a ver, que dividir. Sumatoria. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me ¿La están sumatoria? pidiendo ¿La solamente sumatoria? el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase? ¿O qué más me piden para completar la primera parte del numerador para hallar la media aritmética? La sumatoria de estos. La sumatoria. La sumatoria. La sumatoria, exactamente. Aquí está la sumatoria. Ok, entonces me piden la sumatoria. ¿Tengo el total de datos? Te escribo ya. ¿Tengo el total de datos? No, Miss. Sumo la ¿Cómo hallo? Porque me piden el total de datos. ¿Cómo hallo el total de datos? A ver, un ratito. Sumo la La Lizarbe, frecuencia. y Lizarbe. Ok. A ver, ¿cómo hallo el total de datos? Sumo la frecuencia. La sumatoria de la frecuencia, Miss. Es la sumatoria de la frecuencia. ¿De cuál frecuencia? Absoluta. Frecuencia De la absoluta. frecuencia La absoluta. frecuencia ¿Cómo absoluta. se simboliza la frecuencia absoluta? Sumando. F y minúscula. Entonces, acá está, miren. Entonces voy a sumarlo. Sale 40 datos. Entonces, para yo hallar, como ya tengo acá ya mi media aritmética. Miss, pero ahí su absoluta parece J. ¿Cómo? En la frecuencia absoluta parece F. F sub J. Acá me dices. Ya. ¿Así? Rebeca, no te comprendí. A ver, ¿qué es lo que me decías? No, es que usted dice que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y el símbolo de frecuencia absoluta era F minúscula con I minúscula, ¿cierto? ¿Ya? Mira, Pero si en yo el cuadro aparecía. escúchame, si yo Es le por la coloco, J que está ahí, ya. a ver, si yo le coloco J a mi sumatoria, es por eso que le coloco J a cada uno de ellos. Si le coloco I a mi sumatoria, aparece con F de I. En muchas simbologías en sus libros aparece también como J, sino que también les quiero hacer que ustedes comparen. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, Miss. Ok. Otra pregunta, otra duda, otra inquietud. No hay ninguna. Entonces, vamos a copiar nuestro símbolo. Y ok, ya tenemos acá mi media aritmética.
Dice que la media aritmética es la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? La sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase. 240. La frecuencia absoluta es 40. 240. Estamos hablando, 248. estamos hablando ya del producto, su sumatoria de ese producto. ¿Cuánto es? ¿Ya lo hemos hallado? 248. 248. 248. 148. 248. Acuérdense entonces que yo voy a multiplicar a 248, disculpe, dividir entre n. N es el total de datos. ¿Cuántos datos tengo? 40. 40 datos. Por lo tanto, ahí está mi media aritmética. La media, el promedio o la media aritmética, que vendría a ser 6.2. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre la media aritmética o promedio o media? Todo claro. ¿Cómo? ¿Alguna consulta, chicos? Profe, Dime, te escucho. ¿podría ser otro ejercicio para, o sea, quiero volver a verlo para saber si entendí todo? A ver, sin ningún problema. necesito que me hables un poquito más fuerte, no te entiendo. ¿Podría ser otro ejercicio así similar? A ver, ¿cómo que quieres que te diga? A ver, vamos a colocar acá. Vamos a poner límite. Lo que pasa, Miss, es que ahí hay dos tipos de ejercicios, ¿no? Uno donde te dan el límite superior, el límite inferior, y en el otro no te da nada, ¿cierto? En el primero. A ver, les explico ya. A ver, les explico. Lo que pasa que acá vamos a hallar la media ponderada. Están datos agrupados, pero no hay intervalos. En la de acá están datos agrupados, pero mediante intervalos. ¿De acuerdo? Mediante intervalos. Me van a dar la frecuencia absoluta. Ahora yo lo que tengo que hacer es, solamente lo que debo de hacer es hallar la media aritmética o promedio o media. Sencillamente, cuando hay intervalos, lo que tengo que hallar es la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Vamos a colocarla acá. XY va a ser igual, ya lo hemos llevado en la clase anterior, límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Porque acuérdense que la marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta más? Son dos tipos nada más. Cuando están agrupados sin intervalos y cuando están agrupados con intervalos. Cuando están agrupados sin intervalos es fácil, porque multiplico nada más, lo sumo, esta sumatoria lo divido entre 2 y punto. Nada más, y ahí termina todo. ¿Ya? Solamente multiplicamos los dos, lo que he hecho acá, multiplicar. Luego, para hallar la media aritmética, ¿qué he hecho? La sumatoria, el 85, lo he dividido entre 20. En cambio, cuando hay intervalos es diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí tengo que hallar la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Acá está.
límite superior más límite inferior más límite superior, todo dividido entre 2. Hay una marca de clase de cada uno. Y luego, en la frecuencia para allá, porque a mí dice producto, sencillamente multiplico la frecuencia absoluta por la marca de clase, multiplicación de cada uno, ¿qué hago después? Sumatoria, y esta sumatoria la divido entre 40, nada más. ¿Alguna duda más? ¿Alguna inquietud? Centeno, Rebeca, Sí, Miss, dígame. ¿ahora sí me comprendiste? Sí, ahora sí un poco mejor, Miss. Gracias. Ok, entonces nos vamos al siguiente punto. Nosotros cuando hemos hablado de moda. Sabemos que la moda es el dato que mayor frecuencia tiene o el dato que más se repite. ¿Sí o no? Esos son mayormente para lo que es la moda para datos no agrupados. Pero cuando hablamos de moda para datos agrupados, pues hay una fórmula en la cual tenemos que... La moda va a ser igual al límite modal más delta 1, todo entre delta 1 más delta 2 por la amplitud. La C significa amplitud. Pero ¿cómo se halla el delta 1 con el delta 2? Fácil. El delta 1 me dice que va a ser la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia anterior modal, ¿de acuerdo? Y el delta 2 va a ser la frecuencia modal menos la frecuencia posterior modal. O sea, en otras palabras, cuando hallemos la moda, primero vamos a buscar el dato que más se repite. ¿De acuerdo? Buscamos el dato que más se repite, ¿en dónde? En la frecuencia absoluta. Entonces, al ubicar el dato que más se repite, ese va a ser nuestra frecuencia modal. El anterior a él va a ser el F modal menos 1. Y el posterior a él va a ser el F modal más 1. La amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? La amplitud siempre se va a hallar límite superior menos límite inferior, nada más. Y la amplitud es constante, es la misma para todos. La clase que contiene mayor frecuencia será la que contiene a la moda y se llama clase modal. Vamos a hacer un ejemplo. Nos vamos Miss, para... ¿cómo dijo que, ¿Ah? perdón, ¿cómo dijo que se llama la amplitud? ¿La amplitud? La amplitud es límite superior. Acá está, miren, justamente acá lo he puesto. Límite superior menos límite inferior. A la amplitud yo la puedo simbolizar con la letra A o también con la letra C, como está en la fórmula. Los dos son amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? Fácil. Límite superior menos límite inferior. Les vuelvo a repetir, la amplitud siempre es la misma, no va a variar. 29, 29, 29. Eso es lo primer paso que voy a hacer. Entonces, mi primer paso vamos a colocar acá, hallando la amplitud. La amplitud. Mi segundo paso va a ser hallar lo que es de la... ¿cuál es el dato que más se repite? Dato con mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia? ¿Cuál es el dato que tiene mayor frecuencia, chicos? ¿O el intervalo que tiene mayor frecuencia? 150, 150. 179. Hasta 179. 150. Ah, ya. Ojo, cuando me mencionen intervalos, dígame, el intervalo 150 con el intervalo 179. Claro. Entonces,
este de aquí yo lo voy a sombrear. Todo. Miren, todo lo estoy sombreando. Ok. Entonces, este que está aquí va a ser el F modal. Se simboliza FMO. ¿Por qué? Porque aquí se va a encontrar la moda. El anterior que está acá, este que está acá, va a ser el F modal menos 1, porque es el anterior. Acuérdense que también necesitamos el posterior. Entonces, el que sigue, al que sigue el siguiente, va a ser el F modal más 1. Es el posterior. Dígame. Este dato viene a ser el anterior. Y este dato viene a ser el posterior. Esos tres datos los necesitamos, ¿sí o no? Tenemos ya la marca de clase, el F, la moda, el F modal anterior y el F modal posterior. ¿Por qué? Porque mi tercer paso es hallar triangulito 1 o delta 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a hallar delta 1. Entonces vamos a insertar un triangulito. Símbolo. Ay, 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 ay. Estamos insertando el triangulito, pero es triangulito 1. Entonces, ¿cómo se halla el triangulito 1 y el triangulito 2? Ambos voy a insertar. Y triangulito 2. ¿Cómo se halla el triangulito 1? Miren, acá está. ¿Cómo se halla el triangulito 1? Fácil. Acá vamos a poner. El triangulito 1, vamos a hacerlo crecer un poquito más. Va a ser igual. ¿Qué dice el triangulito 1? Mire, vamos a trasladar esta fórmula acá al costado de nosotros. ¿A qué es igual el triangulito 1? Va a ser igual a la frecuencia modal. ¿Cuánto vale la frecuencia modal? 20. 20. Menos la frecuencia modal anterior. ¿Cuánto es la frecuencia modal anterior? 13. Y ya tenemos el delta 1. Ahora vamos a hallar el delta 2. ¿Ya? Hemos hallado delta 1. Ahora vamos a hallar delta 2. ¿Cómo se halla delta 2? Se va a hallar la frecuencia modal. ¿Cuánto es la frecuencia modal? 20. 20. Menos la frecuencia modal posterior. 17. 17. 17. Y ya tengo delta 1 y delta 2. Pero observo que mi moda se divide, miren. ¿Sí o no?
Entonces, miren, voy a llevarme esto para acá y voy a dividir delta 1 entre la sumatoria de delta 1 más delta 2. Entonces, ¿cuánto vendría a ser? Igual. Delta 1, ¿cuánto vale delta 1? 7. 7. 7. 7. Pero observo entre que en la parte de abajo hay una suma. Al observar que hay una operación, coloco paréntesis. Delta 1 más delta 2. Vuelvo a colocar delta 1 más delta 2. Cierro paréntesis y hago enter. Y me sale 0,07. Ahora sí, ya tengo, ojo, ¿cuál vendría a ser el límite inferior? Modal. ¿Cuál es el límite inferior modal? 150. 150. Claro, porque este es el inferior, pues. Por eso le coloreo todo. Este es el inferior. Entonces va a ser 150. Entonces ahora sí voy a hallar mi moda. Entonces, mi cuarto paso, mi tercer paso era acá hallar la división. Ahora mi cuarto paso es hallar la moda. Entonces, moda, vamos a ponerlo arriba mejor, creo. Vamos a ponerlo acá. Donde este va a ser mi cuarto paso. La moda que es igual. Acá. Moda va a ser igual al límite inferior modal. ¿Quién es el límite inferior modal? ¿Ya lo dijeron quién es? 150. 150. Más. Abro paréntesis. Delta 1 entre delta 1 más delta 2. ¿Tengo el resultado? ¿Cuánto es? 0.7. Pero Que está multiplicando ¿a quién? A la amplitud. ¿Y cuánto vale la amplitud? 29. 29. Cierro paréntesis y hago enter. Y ya tengo la moda. La moda se encuentra en 170.3. Ese viene a ser mi moda. Que si yo lo redondeo a 0 decimales, sencillamente me queda 170. Y esa vendría a ser mi moda. Mi moda por eso se encuentra en el intervalo 150-179. Aquí está mi moda. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta el momento? No, Miss. Ok. Pasamos entonces a la siguiente. Pero de acá dice, me piden calcular el valor modal, moda o sueldo más frecuente a los 80 trabajadores. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta? Calcular el valor modal, moda o sueldo más frecuente de los 80 trabajadores. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta? El valor más frecuente es 170. 170 de los 80 trabajadores. Ahora sí. Nos vamos al mediana para datos no agrupados. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando en datos agrupados? En datos no agrupados, disculpe. La mediana se tenía que ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Y si eran
el número de datos era par, se tomaban los dos datos centrales y se dividía entre 2. Pero si los datos eran impares, o sea, no los datos impares, sino el total de datos, la cantidad de datos es impar, sencillamente se tomaba el término central. En este caso, la mediana para datos agrupados, pues también tiene su fórmula. Pero ¿qué se hace el primer paso? El primer paso va a ser hallar el término medio de los datos. ¿Cómo se halla el término medio de los datos? En ambas fórmulas lo dice, dividiendo la cantidad total de datos entre 2. ¿Y dónde voy a ubicar eso? Lo voy a ubicar en la frecuencia absoluta acumulada. En la frecuencia absoluta acumulada. Lo voy a buscar dónde está el n entre 2. Luego, puedo aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Acuérdense que C es la amplitud. Acuérdense que fk-1 viene a ser lo que es mi frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Ya? Vamos al ejemplo. Ejemplo 4. Observen, por favor. Dice, calcular el sueldo mediano correspondiente a 80 trabajadores. Cuando me dicen sueldo mediano, quiere decir la mediana, ¿de acuerdo? Sueldo mediano de las distribuciones de frecuencia de la siguiente tabla. Aquí tengo. Yo observo que en mi fórmula trabaja el límite inferior, trabaja la amplitud, trabaja la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta. Entonces yo dije bien claro que mi primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál era mi primer paso? Era hallar el término. Hallar la amplitud. No, término medio. Mediana. ¿Cómo se hallaba ese término medio? El número de datos entre 2. Era n entre. Número de datos. Número de datos entre 2, sí. Ajá. ¿Y cuántos datos hay? Me lo da el problema. ¿Cuántos datos hay? 80. 80, min. Entre 2. Entre 2. Sería 40. 40. Mi segundo paso va a ser hallar La media. el término medio. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Anterior? No, en la frecuencia absoluta acumulada. Ahí voy a hallarlo. Entonces, ¿qué tengo que hallar? Hallar primero la frecuencia absoluta, ¿sí o no? ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato se copia a mí sería 11. Ya, y De ahí igual a 11 más 13. Ya sucesivamente. 11 más 13 y luego jalo nada más. No. Miren, el segundo paso es hallar el término. Si son 40, ¿en qué intervalo puede estar? Acá hay 11, ¿está 40? No. 24, ¿está 40? No. 44, ¿está 40 incluido? Sí. Sí está el 40 incluido. Entonces, miren, yo tengo que sombrear toda esta parte. Todo lo voy a sombrear porque con todo eso voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces ya lo ubiqué. Ya está ubicado. Ahora, ¿qué más hallo? Mi tercer paso es ubicar
la frecuencia acumulada anterior. absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? A la 44. 24. No, la 24. Ojo, 24. este 20 es lo que me están pidiendo, ¿ah? Que vendría a ser la frecuencia absoluta. Ahorita primero. ¿Quién es la frecuencia? Vamos a colocarlo acá. Frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Quién es? 24. 13. No, 24. Claro, exactamente. Control C, control V. Esta vendría a ser mi frecuencia absoluta anterior acumulada. Ya está. Ahora yo les pregunto, me piden la frecuencia absoluta. ¿Cuál vendría a ser el cuarto paso? Vendría a ser hallar la frecuencia absoluta. 44. Acuérdense que es la frecuencia absoluta media. ¿Cuál vendría a ser la frecuencia absoluta media? 20. 20. Obvio, muy bien. Ya sabemos que es 20. Me piden la marca de clase. Marca de clase, aquí está. Entonces, mi cuarto paso, mi quinto paso, va a ser hallar la amplitud. Disculpen, marca de clase no, amplitud. ¿Cómo se halla la amplitud? Límite superior menos límite inferior. Menos límite inferior. Y sencillamente yo jalo. ¿Cuánto vendría a ser la amplitud? 29. La amplitud siempre es la misma, la marca de clase no, es diferente. Ahora sí, ya tengo todos mis datos. Vamos a hallar como sexto paso la mediana. Su fórmula la vamos a trasladar para acá. Entonces, mediana va a ser igual al límite inferior. Ahí está. Antes de colocarlo acá, vamos a colocar sexto paso. Vamos a poner sexto paso, hallando, no, determinando el límite inferior. ¿Cuánto es el límite inferior de la mediana? 150. Perfecto. 150. Muy bien. Ahora sí. Límite inferior de la mediana, 150. Más, abro paréntesis. Como hay una división y acá arriba hay una resta, abro otro paréntesis. Y yo digo, ¿cuánto es la división? 40. 40 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuánto es? 24. 20. No. 4. Frecuencia absoluta acumulada anterior. 24. Sí, 24. Cierro paréntesis. Y yo digo, ¿entre cuánto? Entre la frecuencia absoluta. ¿Cuál vendría a ser la frecuencia absoluta de la mediana? 20. 20. 20. Cierro paréntesis y todo eso va a estar multiplicado por la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud? 29. 29. Por 29. Y hago Enter. ¿Cuánto sale? 173.2. 173.2. Claro, lo puedo redondear, ¿ah? Mediana es igual A 173. Nada más. Ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta?
Sí, ¿me puede repetir cómo hallar el término medio, por favor? Ya. El primero. Para yo hallar el término medio, bien claro dice, es el total de datos entre 2. ¿Cuántos datos tenemos? 80. 80 datos. Se Entre divide 2. entre 2, nada más. Y Ya, este listo. término es que yo voy a buscar. ¿Dónde lo voy a buscar? En la frecuencia absoluta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, mis. ¿Todo quedó claro? Creo que sí. Pregunten, porque entonces ya acabé mi tema, porque solamente lo estoy haciendo algo práctico para ustedes. Sino para dar finalizada la clase el día de hoy. ¿Va a tomar oral, mis? He estado tomando orales a las personas mayormente que necesitaba que me completen notas. Pero sí, Am- aquí vamos, como tenemos tiempo, vamos. Álvarez Hernández. Presente, Miss. Álvarez, en la clase anterior hemos dicho que una de las medidas de tendencia central se realiza para los dos tipos de variables. ¿Cuál es? ¿Cómo dice Miss? Disculpe. A ver, te vuelvo a repetir. En la clase anterior, escúchame, en la clase anterior que hemos tenido, hemos hablado de las medidas de tendencia central y yo especifiqué que dentro de las 3 medidas de tendencia central había una que se hacía para los dos tipos de variables. Porque hablamos de dos tipos de variables. ¿Cuáles son esos dos tipos de variables? Miss, disculpe, ¿es la media y la moda? No, hablamos de dos tipos de variables. Hemos hablado dentro de nuestras primeras clases, cuando empezamos lo que es hablar de estadística propiamente dicho, Ah, ya. hemos hablado de... Cuantitativa y cualitativa. Ahí está. Entonces, hay una de las 3 medidas de tendencia central que se aplica para las 3. ¿Cuál es esa medida? ¿Cuál es esa media? La amplitud. A ver, te vuelvo a repetir, quizás no me la comprendes. Hay una de las 3 medidas de tendencia central que se aplica para los dos tipos de variables. ¿Cuál de ellas es aplicada para los dos tipos de variables? Mediana. ¿Ah? La central y la promedio, o media, o promedio. Muy bien, Anicama Pérez. Soy Sosaya, mis. No, Sosaya, el tuyo está equivocado. ¿Cuál es entonces, mis? A ver, como ya lo dijo Anicama Pérez, es la moda. La moda es aplicable para los dos tipos de variables. Álvarez Hernández. Sí, Álvarez, Miss. Sí, Miss. escúchame. Ok, Quispe. Quispe. Quispe García, antes que te vayas, un ratitito. ¿Tienes un tiempito? Ok, lo voy a hacer.
A ver, voy a lanzar una pregunta y me la pueden responder. Una sola, levanta la mano. Cuando hemos hablado de las medidas de tendencia central, hay una de las medidas de tendencia central que solo se aplica para la media aritmética. ¿Cuál es? Repito la pregunta. A ver, repito la pregunta. A ver, escuchen. Hay una medida de tendencia central que se aplica solamente para la variable cualitativa. Cuantitativa. ¿Cuál es esa medida de tendencia central que solamente se aplica para la variable? La mediana. Cuantitativa. La mediana, Miss. ¿Apellido? Cabrera Corrales. Hay que mejorarla. ¿Quién más? ¿Quién me dice otra respuesta? La media aritmética. ¿Quién me respondió? Álvarez. Álvarez Hernández. Es justamente la media aritmética. La media aritmética solamente se puede hacer para la variable cuantitativa. Muy bien. Los que ya me han respondido, por favor, ya no me pueden volver a responder. Otra pregunta. En los gráficos estadísticos hemos hablado para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Qué tipo de gráficos se realizan para los datos no agrupados? ¿Qué tipo de gráficos se realiza para los datos no agrupados? La circular. Tiene su nombre. ¿Qué? Diagrama circular. ¿Diagrama qué? ¿Rebeca? Circular. Diagrama más? circular. ¿Qué más, Rebeca? No me acuerdo. Ok, Rebeca. Siguiente pregunta. La misma pregunta porque no está respondida completamente. ¿Quién? Pregunto, Arroyo Andía. Presente, Miss. Ya, ¿cuáles son los gráficos que se utilizan para datos no agrupados? ¿Cómo, Miss? ¿Qué tipo de gráficos se utiliza para datos no Miss, agrupados? ¿podría repetirme la pregunta? ¿Qué tipo de gráficos se utilizan para datos no ¿Qué agrupados? tipo de gráficos se utilizan? Un ratito, Miss. Miss, Eso lo tienen que tener en su mente. Miss. ¿El diagrama? ¿Diagrama de qué? Polígono. ¿De barras separadas? Polígono. ¿Quién habló? Diagrama de barras, Miss. ¿Diagrama de barras separadas? A ver, ¿quién me está respondiendo? No puedo. Yo estoy hablando, pero no sé quién lo... A ver, Arroyo, dime, tú me estás respondiendo. A ver, dime, ¿qué me has dicho? Diagramas de barras, Miss. Ya, ¿y el otro? Y ya, y la otra dijo mi otra compañera, Díaz Luján. ¿Y qué dijo Díaz Luján? Es diagramas de barras. Dijo diagramas de barras separadas. No, estamos No, mal. Diagrama circular, dije. ¿Quién respondió? Ah, ya, bueno, no lo entendí.
¿Quién respondió? Díaz. Díaz, diagrama circular. Uno cada uno. Me están respondiendo la mitad de la pregunta, así que la mitad también va de su respuesta. En el chat le puse los dos. Bustamante Morales. Morantes. Ok. Bustamante Morantes. Ya, ok, no está. Cabrera García. Mis buenas tardes. Cabrera, Dígame. hay una que hemos dicho que se utiliza para las cualitativas ordinales. ¿Cuál medida de tendencia central se utiliza para las cualitativas ordinales? La moda. Miss, la mediana. Muy bien. Cortés Luque. Sí, Miss. Cortés. ¿Qué tipo de gráfico se utiliza para datos agrupados? Polígono de frecuencia, ¿Qué más? histograma, ¿Cómo me has dicho? el histograma, Histograma. Muy bien, Cortés Luque. Hernández Caico. Hernández Caico. Guachín Cueto. Huancas Peña. Y Lizarbe Córdoba. Marca González. Mejía Navarro. Quispetacas. Ruiz Rubio. Presente, Miss. Quipetaca, Miss, presente. Ok, Quispe. Presente, Miss Ruiz Rubio. Ya, con Quispetacas primero. Quispetacas. Sí, Miss. ¿Cómo se halla un promedio en datos no agrupados? En datos no agrupados. Bien. El que sabe ese dato me lo puede escribir por interno, al chat. Muy bien, Lévano. Quipetacas. Sí, Miss.
Sí, Miss, le escucho, Miss. ¿Cómo se halla la mediana? La mediana se halla. ¿Cómo se halla la mediana? Mediana. No confundamos mediana con media. ¿Puedo yo, Miss? A ver, Rebeca, dime. Miss, Era- mediante el número de datos, Miss, mediante el número de datos de Enter, Miss. ¿Cómo? ¿No te entendí? Mediante números de datos, Miss, ver, mediante el a ver. número de datos. A ver, necesito que todos no me pongan ahí. Necesito ver primero. ¿Qué petaca? ¿Me lo vas a decir tú? Sí, Miss, mediante los números de datos en Enter, Miss. Número de datos, enter. Enter. Por la suma. Se ponía igual, mediana. Igual, mediana, de ahí el número de datos se selecciona todo y de ahí cierra slash y enter. Y enter de ahí. A ver, he escuchado a dos personas. Una es Rebeca por su voz. ¿Y la otra persona quién es? Sosaya, mi. Sosaya, ya te puse nota porque tú me lo escribiste por interno. Está muy bien. Ya, mis. Rebeca. Ya. Era igual, se ponía mediana. Tenías que sombrear todos los datos y enter. Perfecto. Miss, Dime. una consulta. La mediana también se puede, hacer dividiendo entre 2 el total de la frecuencia absoluta. Estamos hablando para datos no agrupados. Esos son para datos agrupados, entonces, Miss. Ya, cuando hablamos de datos no agrupados, ¿te acuerdas que yo dije, cuando si no trabajábamos con Excel, teníamos que ordenar los datos de menor a mayor, y si eran impar, tomaba el dato central, pero si eran pares, tomaba los dos datos centrales y lo dividía entre 2. ¿Se acuerda de esa parte? Justamente iba a ser mi siguiente pregunta, pero como tengo que aclararte ese punto para que te quedes tranquila. Ya. A ver. Ya. Hernández Caico. Joaquín Cueto. Cuencas Peña. Elizarbe Córdoba. Marca González. Mejía Navarro. Quispetacas. Presente, Miss. Quispa, no me respondiste la pregunta al final. Te voy a dar tu última oportunidad. A ver. Quispe, ¿cómo se halla el promedio en Excel? En Excel. Lo mismo, Guachín. A ver, respóndeme por interno. Miss, ¿me escucha? ¿Guachín? Sí, Miss, es que mi internet está fallando. A ver, dime, por favor. Pongo el signo igual, el promedio, y selecciono todos los datos. ¿Ya? Y luego Enter. Perfecto, Guachín. Quispetacas, ya no sé qué preguntarte. Sí, Miss, es que como todo lo hago en cuaderno, no he olvidado mis. Disculpen, Miss. Ruiz Rubio. Sí, Miss. Ruiz. Cuando hablamos de gráficos estadísticos,
hemos hablado de dos datos, de dos gráficos específicos en el diagrama, para datos agrupados. ¿Cuáles son esos dos gráficos estadísticos? El histograma y el polígono. Claro, histograma y polígono de frecuencia. Muy bien, esos son para datos agrupados. Ok. Ahora sí, ya terminé con todos. Ok, hay muchos que no me han respondido, no me han... Sí, Dime. me dijo que le haga acordar que me iba a tomar doble oral. Apellido. Usaya. Sosaya. Ah, sí, te falta un nombre. Sí, tienes razón, Sosaya. Sosaya, pero tú ya me has respondido 3 veces por acá por interno. ¿Está bien tu respuesta ya? Ya, mis gracias, entonces. Ok. Muy bien, chicos. Con ustedes será hasta la siguiente semana. Ok, Miss, gracias. Suerte Igual manera, mañana, mi su feliz examen. Navidad. Ok, Miss, cuídese. Mi feliz Estudien Navidad. bastante. Tengan en Así es. cuenta las preguntas que les he tomado en forma oral. Por favor, repásenlas. Tengan todo a la mano para el día de mañana. Conmigo será hasta la siguiente, ya después de Navidad, chicos. Que pasen una feliz Navidad todos ustedes. Feliz Navidad para ustedes también. Les deseo lo mejor en la vida y estudien. Porque la Igual manera por usted, enseñanza Miss. es lo Gracias, mejor Miss. que pueden Cuídense. ustedes Para usted, tener maestra. como herencia futura. Chao, chicos. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Cuídense mucho, Miss. Feliz Navidad, chicos. Feliz Navidad. Igual manera, Miss. Feliz Un Navidad, abrazo a la Miss. distancia. Chao, un abrazo, chicos. Chao, chao.